Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Vamos a darle inicio a esta enseñanza de esta mañana, continuación a la serie. Primera de Pedro, vamos a leer desde el capítulo 4, desde el versículo 1. Como todos saben, tenemos una serie llamada Espíritu, Alma y Cuerpo, y hemos traído varias enseñanzas, creo que ya vamos por la número 7. Siempre que anunciamos una serie nos damos cuenta cómo se va el tiempo de rápido, ¿no? Y vamos a poner una marca en el libro de Pedro, 1 Pedro 4, versículo 1. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que en esta mañana nos hable. ¿Cómo ve? Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Sabemos que estamos en tiempos de gran necesidad como nunca antes. Te pido, Señor, que tu gracia, mi Dios, me ayude a enseñar tu palabra, Padre. Bendice la vida de cada persona a través de tu palabra, Señor, tanto los que están presentes como los que nos ven en las plataformas de las redes sociales, Señor. Aquellos que no tienen iglesia, Señor, que tu palabra, así como el centurión le dijo a Jesús, solamente envía tu palabra, sabemos que solamente tu palabra es suficiente. Te pedimos que podamos aprender en esta enseñanza y que podamos aplicar para ver los resultados que tú quieres ver en nosotros, Señor. Ayúdanos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de esta serie voy a compartir un tema, va a ser la primera parte de este tema. El domingo próximo voy a concluir con la segunda parte, no la serie, solamente el tema. Y voy a estar hablando hoy bajo el tema 2 tipos de sufrimientos en la carne. ¿Cómo se llama el tema? 2 tipos de sufrimientos en la carne. Esa es la primera parte. Primera de Pedro 4, versículo 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿dónde? En la carne. Vosotros, esa palabra obviamente es a cristianos, podemos decir nosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, podemos decir de la misma actitud. Si usted nota el texto, de entrada nos está diciendo que tengamos una actitud de soportar las pruebas, una actitud ya previa, tener una actitud de prepararnos para sufrir por causa de Cristo. Aquí usted nota que el texto no nos dice 5 pasos para evitar los problemas, una estrategia para evitar los dolores y el sufrimiento de la vida. No dice eso la Biblia. Aquí dice que tengamos el mismo pensamiento, la misma actitud que tuvo Jesús hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Amén. Y fíjense por qué tiene un beneficio. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Si usted sufre en la carne, usted logra vencer el pecado porque el pecado es satisfacción de la carne. Dice, para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que nos queda en esta tierra, en la carne. Dice, conforme a las concupiscencias o los deseos carnales, podemos entender, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los no creyentes, a los del mundo. Dice, andando en lascivia, es un deseo sexual desordenado de la carne. Concupiscencia es un deseo apasionado por cosas de este mundo. Embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dice, y os ultrajan, es decir, cuando la gente ve que no vivimos como ellos viven, pues nos persiguen, ¿no? Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por causa de la desobediencia vinieron los problemas del sufrimiento. El pecado causó en toda la creación, especialmente en los seres humanos, enfrentar el sufrimiento de las enfermedades, angustias, dolores, la debilidad, el envejecimiento y todo tipo de sufrimiento que podamos imaginar.
Todos son resultados de la desobediencia de Adán en el huerto de Edén. En Génesis 3, fíjense, Dios pronunció una maldición por causa del pecado. Allí Dios declaró que el trabajo traería dolor sobre el hombre, traería cansancio. A la mujer le dijo que cuando dé a luz, esto le causaría mucho dolor, es decir, lo que conocemos como los dolores de parto. En fin, el pecado es la causa principal de todo tipo de dolor y sufrimiento, tanto físico, psicológico, emocional y también espiritual. El pecado es el causante del deterioro y el sufrimiento de la creación de Dios. Y por esto, hermanos, a través del tiempo, el dolor, escuche bien, se ha visto como algo malo. Usted sabe que el dolor en la mente humana es símbolo de algo malo. O sea, inmediatamente usted habla de dolor, sufrimiento, angustia, padecimientos, inmediatamente pensamos que es malo. Ahora, si usted utiliza ese ejemplo de pensar que el dolor es malo, yo creo que entendemos que no siempre el dolor es malo. Porque, por ejemplo, la palabra disciplina, ¿cuántos disciplinan a sus hijos? Bueno, la palabra disciplina significa añadir dolor a los niños. Pero aquí no es abusivo, no es de opresión, sino que cuando ellos quieran algo, al disciplinarlos, le está doliendo su carne, ¿sí o no? Cuando le dicen, no hiciste la tarea, no vas a jugar, y comienzan a llorar. Entonces, eso se llama dolor, pero es un buen dolor. Si pensamos en el gimnasio, ahí el dolor, ¿cómo es? ¿Bueno o malo? Es un buen dolor. Bueno, nos damos cuenta que a través del tiempo el dolor siempre se ha visto como algo malo. Pero Dios, en su eterna sabiduría, mis hermanos, hizo algo extraordinario acerca del sufrimiento. ¿Qué hizo Dios? Fíjense, en la Biblia, si usted lee la Biblia, por lo menos leerla, ¿verdad? Desde Génesis a Apocalipsis, se va a encontrar con una transición de cosas. Es decir, en el Antiguo Testamento pasaban cosas que luego usted entra al Nuevo y dice, pero no pasa como en el Antiguo. Y cosas cambiaron. Por ejemplo, Dios redimió muchas cosas que nosotros entendemos que parecen malas o que el Antiguo Testamento le llamaba mala, como por ejemplo, cuando Dios pronunció la maldición sobre Adán y Eva, en Génesis 3, parte de la maldición que la mujer recibió, uso el ejemplo de la mujer por ejemplo, fíjense, Dios le dijo a Eva en Génesis 3, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahora, usted, hermana, que está aquí y ha tenido hijos, sabe lo que es salir embarazada, cargar con un embarazo, dar a luz. ¿Sí duele? Bueno, yo sé que duele. Bueno, ese dolor, dar a luz, ¿es una bendición, sí o no? Es una bendición. O sea, yo soy un producto de alguien que me dio a luz a mí. Se dice así, me dio luz a mí, o dio a luz y yo nací, ¿verdad? Sonó como extraño, ¿verdad? Me dio luz a mí. Pero notamos que el dolor del embarazo, de dar a luz, el dolor en sí no es bueno. Es como el trabajo es una bendición, pero el dolor del trabajo no lo es, ¿verdad que no? Pero, sin embargo, notamos que en el texto, fíjense lo que dice Génesis 3, cuando Dios pronuncia la maldición sobre la mujer. Nada más lo voy a leer bien rápido. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Y fíjense la segunda maldición. Ahora quiero que ponga atención porque voy a explicar. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, le dijo el Señor a la mujer. Ahora, esto que acabo de leer es una maldición de Dios hasta este punto. Ahora, nosotros conocemos, por ejemplo, en su mayoría, para no decir todos, la cultura de Medio Oriente, del este del mundo. Usted sabe que usted ve una familia y de repente ve al hombre caminando solo adelante, la mujer atrás y luego los niños, ¿verdad? En tiempos de Jesús, la mujer era un cero a la izquierda, era muy oprimida, abusada, menospreciada. Y si usted lee el Nuevo Testamento, hermanas, es impresionante. Bueno, ahí mi esposa tiene una serie, cómo el Señor levantó a la mujer, cómo la dignificó, la llevó al balance correcto de que tiene el mismo valor que un hombre. Este mundo es el que cambia de posición al ser humano, pero el hombre y la mujer valen lo mismo para Dios. Pero, sin embargo, hay un orden dentro de ese valor, que el orden no cambia el valor. Entonces, nos damos cuenta que la sumisión de la mujer hacia su marido era parte del plan de Dios,
pero parece que en Génesis Dios lo pronunció como una maldición. Parte del plan de Dios era que Dios había creado la mujer de la costilla del hombre, salió del costado del hombre, ¿verdad? Como una ayuda idónea, como compañera fiel, para llevar a cabo el plan de Dios sobre esta tierra. Y eso en sí es una bendición, mis hermanos. Dios lo bendijo, Dios dijo y vio Dios que era bueno y lo bendijo Dios. Como decimos, ¿verdad? Le echó la bendición. Bueno, pero ya después del pecado, la sumisión de la mujer sería algo difícil. Por cuanto habían quebrantado el mandamiento inicial de someterse a Dios primero, ya todo tipo de sumisión iba a ser un problema. Es por eso que hoy vemos rebeldía, anarquía, conflictos de altivez, arrogancia, gente que se le dificulta someterse. Yo creo que la parte del trabajo es por el dinero, que se le hace a muchos fácil someterse al jefe y quedarse callado cuando él le grita, porque cuando él le habla duro y usted dice, ay, quisiera, pero tengo que pagar la renta mañana. En Génesis 3, la sumisión de la mujer aparece como una maldición del castigo de Dios por causa del pecado. Pero luego, hermanos, vemos que Dios redime. Diga conmigo, redimir. Dios redime esta maldición y ahora la usa para bendición, para redimir el pecado que destruyó, en este caso, el orden de la familia y el orden de la vida. En Efesios 5:22, bien rápido dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y luego dice, como al Señor. Otra versión de Colosenses dice, en el temor de Dios. Entonces ahora la sumisión de la mujer no es una maldición, porque Efesios, Pablo rescata ese texto y lo pone como ahora una bendición, no una maldición. Pero hay un límite de sujeción, hay un límite, dice, como al Señor, en el temor de Dios, según la palabra de Dios, no en todo lo que diga el esposo. Bueno, aquí vemos, hermanos, que Dios redime algo que anteriormente era una maldición, pero que ahora Dios lo usa como un instrumento de santificación. O sea, cuando una mujer se somete a su marido y un marido ama a su esposa, hermanos, es bonito, ¿sí o no? Pero la Biblia nos dice a los maridos que amemos a la esposa aunque no se someta, y le dice a la mujer que se someta aunque el esposo no la ame. Pero es en el nivel bíblico, no, es que mi esposo me dice que no vaya a la iglesia. Bueno, hasta ahí no. Que no lea la Biblia, ¿verdad? Bueno, hay límites ahí. La sumisión de la mujer hacia su marido ahora sería un mandamiento de Dios para bendición de la familia y del matrimonio. Bueno, otro ejemplo de cómo Dios redime la maldición y lo usa como un instrumento de bendición, hermanos, es la cruz. Fíjense, Deuteronomio 21, verso 22. Vamos a leer para que usted vea lo que dice ahí. Deuteronomio 21, versículo 22, es el quinto libro en la Biblia. Deuteronomio 21, 22. Fíjense lo que dice. Decreto de Dios, ¿ok? Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, antes en la ley era muerte por muerte, diente por diente, ojo por ojo, así era la cosa. Dice, y lo hicieres morir, es decir, cuando apliquen la ley de la pena capital, por así decir, ¿verdad? Si alguien mataba a uno, merecía la pena de muerte. Dice, y lo colgares en un madero, fíjense, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Dice, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios. ¿Dios maldice? Pregunto, ¿Dios maldice? Claro que maldice, el texto lo dice. Por eso le pregunté, porque yo sé que muchos piensan que no. ¿Dios castiga? Claro que sí, hermanos. Se van a meter en conversaciones que la gente, mi Dios es Dios de amor, Él no castiga. Padres, ¿castigan ustedes a sus hijos? ¿Los aman? El castigo es el amor. Castigo es una cosa, pero opresión es otra. Es una diferencia. Lo que pasa es que el mundo distorsiona todo. Fíjense lo que dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, Dios, mis hermanos, fue quien estableció esta ley sobre todo aquel que era colgado en un madero. Dice el texto, maldito por Dios es todo aquel que era colgado en un madero, colgado.
Gálatas 3, verso 13, fíjense lo que dice Pablo. Aquí vemos cómo Dios redime esta maldición. ¿Están entendiendo? Él redime esta maldición y Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Hermanos, el texto que leímos anterior decía que si alguien mataba a una persona merecía la muerte. Yo pregunto, ¿a quién mató Jesús? ¿Y qué le aplicaron? La muerte, mis hermanos. Dice, maldito todo aquel que es colgado por un madero, dice. O sea, Jesús se hizo maldición. Él se hizo maldición. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos esa maldición. Bueno, lo mismo sucede, mis hermanos, con el sufrimiento. El Antiguo Testamento habla de que el sufrimiento, o mejor podemos decir, en el Antiguo Testamento vemos el sufrimiento como señal de castigo, tortura, desgracia, pena y señal de maldición. Incluso para algunos era señal del abandono de Dios. Cuando Jesús llegó a la tierra, que vio a los pobres, enfermos, endemoniados, los judíos veían a esta gente como gente que Dios derramó su maldición y los tenía separados de ellos. Y ellos usaban este contraste para sentirse mejor y más buenos. Si a alguno le daba lepra, era la maldición de Dios. Si alguno se enfermaba, era la maldición. Si una mujer era estéril, era la maldición de Dios. Esa era la mentalidad de ellos. Entonces, imagínese usted en ese contexto, cuando Jesús llega a la tierra, se encuentra con esta mala interpretación de Dios en este caso. Y fíjense, por concepto del sufrimiento, este concepto, los amigos de Job no pudieron animarlo porque no supieron interpretar el sufrimiento de Job entre Job y Dios. Es que tú pecaste seguro, por eso estás sufriendo. Es que a lo mejor le hiciste algo a Dios, a lo mejor tus hijos pecaron. Y Dios reprendió a los amigos de Job porque no supieron interpretar de que el sufrimiento de Job no vino por castigo, no vino por condenación o porque Dios lo abandonó. Dios estaba más cerca de Job que nunca en ese sufrimiento, hermanos. Lo que pasa es que nuestra mente es, me duele aquí, ya Dios me abandonó. Me falta dinero, ya el Señor no me escucha. No. El dolor, hermanos, y el sufrimiento vino a causa del pecado. A causa del pecado. Fue en Adán y Eva que se originó este problema. Y nosotros lo vamos reproduciendo como seres humanos. Adán y Eva pecaron. Y fíjense, fueron los primeros en sentir vergüenza, miedo, desnudez y confusión. Cuando un niño, escúcheme bien, un niño quebranta la ley de su casa, por así decir, ¿verdad? Peca, desobedece, de inmediato algo sucede en su corazón. Tanto así que el padre se da cuenta que el niño hizo algo por su carita, ¿sí o no? ¿Cuántos padres identifican eso? Dice, ¿qué tú hiciste? Bien fácil. Eso es natural. Se ponen hasta más simpáticos, ¿no? Y a limpiar la casa y tú dices, ¿qué hizo, verdad? Algo hiciste tú que estás limpiando tu cuarto tan temprano, ¿verdad? Por primera vez Adán y Eva sintieron todo esto, sintieron el dolor en su carne, mis hermanos. Por primera vez Eva experimentó el dolor de parto. ¿Se imagina usted, hermanas, que dar a luz sin dolor? ¿Verdad? Pero cómo Dios ahora utiliza ese dolor y lo redime, porque por ese dolor, mis hermanos, hay un amor, hay un sacrificio, pero se originó por el pecado, el cansancio del hombre, el dolor del trabajo, todo este sufrimiento, mis hermanos, fíjense, vino a causa del pecado. Por ejemplo, después que el pueblo salió de Egipto, Dios les dio mandamientos. ¿Cuáles mandamientos les dio Dios? Le voy a decir algunos. Vamos al libro de Deuteronomio 28 y vamos a ver en qué consistían estos mandamientos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. ¿Saben que, hablando en un paréntesis, cuando hay escuelas que preparan predicadores y cuando los están enseñando a predicar, se le llama a esa clase homilética? Parte de la enseñanza es que no pueden tomar agua mientras predican. Y yo digo, con esta alergia que tengo yo, que tengo que decir 5 palabras y un trago de agua, me está llegando a la mente ahora. O sea, parte del protocolo es no puedes ni tomar agua, tienes que estar ahí hablando por el tiempo que sea.
¿Se imaginan? No, demasiado, ¿verdad? Qué bueno que aquí no me apedrean por eso. Deuteronomio 28, versículo 1. ¿Están ahí? Ahora quiero que pongan mucha atención porque este capítulo habla de bendiciones y maldiciones, de obediencia y desobediencia. Y ahora vamos aquí a hacer un ejemplo con este texto. Vamos a leerlo, dice, aquí hablando el Señor. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, aquí oír, hermanos, no solamente es escuchar, sino oír para obedecer. Eso significa, ese es el Shama de los judíos hasta el día de hoy, esa es su oración. Hace unas semanas o meses atrás andaba con el hermano Alfonso, fuimos a comprar un printer para la iglesia y nos pusimos a hablar con un judío ahí y nos hablaba de esto. Dice, esta oración es 3 veces al día. Shama, y ahí rápido la dijo en hebreo, y es impresionante porque esta palabra oír, que usted nota ahí, es la palabra Shama. Significa oír a Dios con un corazón para obedecer y entender. Entonces, no quiero que nada más vean que dice oír, porque ahora mismo si yo hago así, ustedes oyen eso, pero es un oír vano, ¿sí o no? Este oír es con obediencia. Amén. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para, fíjense, ahí está el oír, para guardar y poner por obra, ¿cuántos? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Fíjense lo que dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas que estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego viene una palabrita muy corta, sí, es una palabra condicional, oyeres, si haces la tarea, si te portas bien, esa es la idea, ¿verdad? Si oyeres la voz de Dios, ¿verdad? Luego el verso 15, más abajito, dice, pero, los peros de Dios, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice que vendrán sobre ti todas estas, lean conmigo, maldiciones y te alcanzarán. Miren, las bendiciones consistían en riquezas, sanidad física, fertilidad, paz de guerra, victoria sobre los enemigos, reposo, abundancia de ganados, prosperidad material, lluvias para que las siembras fueran fructíferas, casas, etcétera, etcétera. El mismo deseo que el ser humano tiene de toda la vida. Esas eran las bendiciones que Dios prometía. Bendiciones materiales, terrenales, físicas, ¿ok? Las maldiciones consistían en pobreza, enfermedades, persecución, escasez, sequía, hambruna, infertilidad, afán, ansiedad, depresión, derrota de los enemigos, opresión, confusión y finalmente la muerte. Esas eran las maldiciones. Es por esto, mis hermanos, que usted nota que los predicadores de hoy no salen del Antiguo Testamento cuando predican. Y si van al Nuevo, son palabritas salteadas que cogen de allí. ¿Sabe por qué? Porque allí es donde encontramos los temas de los reyes, las bendiciones, las abundancias. Siembra tu semilla. ¿Alguien sabe lo que significa sembrar tu semilla? En términos de iglesia, dar dinero. Entonces, paran más en el Antiguo Testamento porque allí hay promesas terrenales, materiales, sanidades, etcétera. El Nuevo casi no les gusta. ¿Por qué? Porque es donde hay que tomar su cruz, ahí es donde hay que perdonar al enemigo, ahí es donde la pobreza puede ser plan de Dios y no nos gusta eso. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que muchos predicadores, fíjense, en el Antiguo Testamento sí había un evangelio de prosperidad literal, pero era literal. Si tú lo obedeces al 100%, Dios te bendice con todo lo que ahí dice al 100%. Los judíos tenían este concepto, mis hermanos, de que las riquezas, la sanidad física y la prosperidad material era señal de la bendición de Dios. Era señal de que Dios estaba con ellos y que esta gente era aprobada por Dios. Ahora usted piensa en esto. Jesús viene a hablar delante de los judíos y le habla de la historia de Lázaro y el rico. Y luego le dice, Lázaro se fue al cielo y el rico se fue al infierno. ¿Se imagina la teología de los judíos allí? O sea, el conocimiento que tenían, y dijeron, ¿el pobre se fue ¿a dónde? No, Deuteronomio 28 dice, fíjense,
que el que se porta bien, Dios lo bendice. Jesús le dice, sí, exacto. Exactamente. No es el rico que da la señal de que está bien con Dios, es la conducta que nos dice si estamos bien con Dios. Y ellos pensaban que eran las riquezas, la sanidad o la fertilidad. Entonces, por eso les he dicho, hermanos, es peligroso mirar las bendiciones de Dios y pensar que por eso estamos bien con Dios. Dios puede bendecir aún a los ateos, ya lo hemos dicho. Un ateo puede ser millonario, tener sanidad física, tener trabajo, tener hijos muy lindos y una casa muy grande y profesión y de todo, y aborrecer a Dios, hermanos. Porque Romanos dice, todo esto te lo doy para que vengas al arrepentimiento, y aún así no creen. Entonces, este tema del sufrimiento, hermanos, a nadie le gusta, pero es la verdad. O sea, yo quisiera traer un tema diferente, más bonito, que nos riamos más, pero el tema del sufrimiento, hermanos, es parte de la vida cristiana. El dolor es parte de la vida cristiana. Pero en este tema, que hoy vamos a ver la primera parte, vamos a ver qué tipo de dolor, porque no todo sufrimiento es voluntad de Dios. No cada vez que un cristiano sufre debe decir, ay, el Señor está tratando conmigo. No, a lo mejor es tu negligencia. Entonces hay que distinguir esas dos. O sea, no todo lo que nos pasa mal debemos de atribuirle, Dios está tratando conmigo. A lo mejor Dios ni te está mirando. Pero por la palabra vamos a ver para examinar eso. Es por eso, hermanos, que cuando Jesús predicaba cosas como bienaventurados los pobres, trate de tener un oído judío por un segundo. Bienaventurado, o sea, Deuteronomio dice que el bienaventurado, ¿quién era? El rico. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres. Bueno, allí, si nos detenemos, ¿cuál es el significado? De que en el Antiguo Testamento Dios dijo, si obedecen perfectamente mi ley, los voy a bendecir. Si quebrantan una, los voy a maldecir. Ahora, hermanos, si somos sinceros, ¿qué merecemos? ¿Las bendiciones de Dios o las maldiciones de Dios? ¿Qué nos da, qué obtenemos más en la vida? ¿Más maldiciones que bendiciones? ¿O al revés? De todo tu día, porque yo sé que nos da el efecto de la pizarra blanca con el punto negro. El punto negro es el problema y toda la pizarra, toda la pared es blanca y nos enfocamos en eso nada más. Pero si entendemos este orden, hermanos, le vamos a bajar a las exigencias, vamos a amar más a Dios y vamos a elevar el valor de la cruz. Porque esa maldición que merecíamos la cargó Jesús. Jesús predicaba cosas como más fácil un camello entra en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Fíjense, Jesús decía, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Que venda mi bendición? Bendice a tu enemigo, da la otra mejilla, ve la milla extra. Eran temas, mis hermanos, que el Señor una y otra vez, los repetí, los judíos estaban, ¿cómo? ¿Qué dijo? Son mensajes que dejaban a los oyentes de Jesús en confusión, hermanos, por la distorsión y la mala interpretación que tenían de las Sagradas Escrituras. Usemos un ejemplo en sentido común, mis hermanos. Vamos a ser objetivos. Para que ustedes vean la necedad del hombre, ¿no? Si en verdad este texto de Deuteronomio, los judíos lo tomaban literal, ¿verdad? Está bien, Señor, tú nos vas a bendecir si obedecemos. Bueno, el texto habla del 100% obediencia, recibirás el 100% bendición. Entonces, los judíos, ningunos, ni los gentiles, ni usted, ni yo, llegamos al 0.1% en la obediencia de la lista de las bendiciones que están allí. Ninguno, nadie. Hermanos, es por eso que necesitamos de Jesús. Nadie puede decir, yo sí alcanzo, yo de 10, 9. No, si tú rompes 9 de las 10 leyes y yo rompo media, los dos quebrantamos la ley. Vamos a usar el ejemplo otra vez de la vajilla japonesa de $10 millones. Si la quiebras, ¿pagas por el cuarteadito o la pagas completa? Esa es la ley de Dios, hermanos. O sea, no nada más cóbrame el cuarteadito, ¿o sí? ¿Y qué voy a hacer con el resto? La ley de Dios es perfecta, hermanos. Sin embargo, hermanos, Jesús cumplió la ley perfectamente. ¿Y qué recibió? La maldición de Dios en la cruz. Y nosotros recibimos por la fe
Las bendiciones de Dios, hermanos. En Efesios 1 dice, porque Él nos ha dado todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él tenemos a lo mejor una bendición temporal aquí. Allá vamos a obtener al 100% y eternamente todo lo que nos tiene prometido. Por aquí nos da bendiciones también, muchas de ellas. Miren, ¿cómo fue el comportamiento de este pueblo ante Dios? ¿Fueron obedientes o fueron rebeldes? ¿Merecían las bendiciones de Dios o merecían las maldiciones de Dios? Solamente el que reconocía esto, hermanos, era el que recibía la bendición de las bienaventuranzas, porque era cuestión de lógica nada más. Si tu papá o si un padre le dice a un niño, hijo, te voy a comprar bicicleta, videojuegos, viajes a tal país, mucha ropa, mucho de todo, y el niño contentísimo le dice, si saca 100 en todas tus notas, toda tu vida en la escuela. Dad, Mom, ¿sí o no? Really? Hasta los niños entienden eso. Entonces, si eso es en lógica humana, hermanos, cuando Dios nos dice que todos a una estamos bajo condenación porque no podemos cumplir la ley, y Jesús paga por ella y nos invita a creer en Él, y por la fe y confianza en Jesús entramos derechito al reino de los cielos, hermanos, ¿cómo el mundo rechaza a Jesús? Es impresionante, y eso habla de una maldición peor. Si usted ha leído su Biblia, se dará cuenta que este pueblo fue rebelde ante Dios. Hacían todo lo contrario de lo que Dios les pedía y les había ordenado. Sin embargo, Dios fue bueno con ellos. Esto a mí, hermanos, me golpea fuerte. Porque a pesar de que ellos no cumplieron las leyes, Dios los bendecía una y otra vez. Ellos rompían la ley una y otra vez, como usted y yo, y Dios seguía bendiciéndolo. La diferencia es que ellos lo hacían de manera rebelde, nosotros quizás por imperfección. Lo que este pueblo merecía, como podemos ver, hermanos, eran las maldiciones de Dios, no las bendiciones. Hoy es mucho peor, porque hoy predican el evangelio de la prosperidad sin obediencia. La gente llega a la iglesia y ya el predicador le está ofreciendo bendiciones a la gente. Y el matrimonio se está destruyendo, anda en adulterio, mintiendo, transando, tienen doble vida, y ya le están diciendo, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana cuando el Señor le dice, yo tengo agua viva? Dice ella, ay, yo quiero. Le busca a tu marido. ¿Quieres bendición? Arréglate con Dios. Le dijo, busca a tu marido. Ah, no tengo. Claro, tienes 5 y el que está contigo tampoco es tu marido. Ah, me parece que eres profeta. Dice, arréglate con Dios y te doy agua viva. Ay, hermanos, es tan sencillo, pero hay quienes complican esto. Es como el niño que sacó malas notas y lo llevan a la tienda a comprar juguetes, ¿verdad? ¿Qué padre hace eso? ¿Cuánto sacaste de nota? De 100 saqué 15. ¡Wow! Te voy a llevar a comprar tu juguete favorito. Hermanos, usted se ríe, pero en las iglesias se está viendo esto. Si usted pone el YouTube y usted ve predicadores que no hablan del pecado para nada, y la gente muriéndose en pecado, las familias destrozándose, los matrimonios quebrantados, y no hay nada de confrontación, y todo es, hoy es tu día, hoy viene tu sanidad y hoy viene tu no sé qué, y nunca llega, y la gente vuelve el otro domingo y nunca llega, el pastor más rico y la gente en lo mismo. Una emoción, todo por una novedad, mis hermanos. Hoy tenemos este problema, mis hermanos, que muchos prometen bendiciones, pero incluso sin pedir la obediencia de su palabra. Tenemos el concepto de bendición y maldición muy distorsionado. A algunos no les gusta ni mencionar la palabra maldición. Ay, no diga eso, pastor, ni muerte ni maldición. Bueno, fíjense un ejemplo que vamos a ver en Juan 9, vamos allá. Juan 9, capítulo 9, versículo 1. ¿Se puede subir un poquito el volumen? Falta un poco de volumen, ¿verdad? Si no pita, pero si pita ya lo... Fíjense, aquí vamos a ver un ejemplo. Los discípulos de Jesús, acuérdense que Jesús todo lo que hacía tenía un propósito impresionante. O sea, aquí le va a dar una instrucción a sus discípulos. Y dice Juan 9, verso 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo dice luego? Ahora es importante que lean el texto que dice ciego de nacimiento.
Usted sabe que si una persona se golpea en la cabeza, pierde la vista, la puede recuperar. Pero si alguien nació ciego, no puede recuperar la vista, porque nació sin la habilidad de ver. A veces nacen sin vamos a decir, los mecanismos que los ojos tienen para poder ver, no los tienen. O sea, el que nace ciego tiene ausencia de la capacidad, no es que se le dañaron. Esa es una diferencia muy grande. Entonces, alguien que hubiese escuchado el milagro de este hombre tendría que decir, o sea, Jesús no lo sanó, Jesús le dio 2 ojos nuevos, y es un milagro que nadie lo podía hacer. Entonces, este hombre nació ciego, y le preguntaron sus discípulos, fíjense la pregunta, diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora piense por un segundo en esa pregunta. Los discípulos ven al ciego, al hombre ciego, y le preguntan, Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Esto habla de un concepto de maldición, ¿sí o no? Respondió Jesús, le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora vamos a analizar este texto. ¿Qué significa? Número 1, que él pecó y por eso nació ciego. No, porque nació ciego. Antes de nacer no pudo haber pecado. ¿Pecaron sus padres? Bueno, agarre esa parte ahí. Pero luego vamos a pensar en lo otro. Jesús dice no, sino que él nació así para la gloria de Dios. Ahora viene la otra pregunta. Entonces Dios lo hizo ciego. Tampoco. Cuando el Señor le dice a Moisés, ¿quién es el que hace al mudo y al que habla? Acuérdense de esto siempre. Dios hizo la creación 100% buena. Cuando algo sale distorsionado es por el pecado. Y lo único que Dios hace es que lo permite. No es que Dios dice, le voy a quitar la lengua o le voy a hacer así para que nazca. No, no, no. Todos nacemos con defectos de pecado, físicamente hablando. ¿Alguien tiene un defecto físico aquí? Todos tenemos. Usted quizás está pensando en algo grande, pero todos traemos. Todos tenemos defectos físicos, algunos más grandes, otros más pequeños. Bueno, ¿qué significa esto? Que Dios permitió que este muchacho naciera así. Y fíjense, no solamente pasaron 40 años, él tenía 40 años, sino que pasaron los miles de años que el Señor sabía para que este momento se cumpliera en las Escrituras. Notemos la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Bueno, vamos a ver el pensamiento judío o el pensamiento del tiempo de Jesús. ¿Quién pecó? Fíjense en esa pregunta. Como pudimos ver, mis hermanos, los judíos tenían el concepto de la maldición y bendición muy mal ubicado, estaba distorsionado. Los discípulos de Jesús pensaban que la razón del por qué este hombre había nacido ciego era porque había cometido un pecado, y no tiene sentido porque nació ciego. O sea, no pudo haber pecado en el vientre de la madre. Cuando David dice desde el vientre, en el vientre, ¿verdad? O por pecado fui consumado, fui creado, habla de una descendencia nada más, no de un pecado activo. Bueno, Jesús les aclara que esta ceguera de nacimiento, hermanos, no vino a causa del pecado o algún pecado cometido en particular, sino, ¿se imagina usted, hermanos, lo ciego en este mundo? Imagínese que la ceguera venga por cometer un pecado. Bueno, ¿cuántos ciegos hubiesen aquí? Bueno, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Sus padres pecaron? Bueno, parte de la consecuencia de la maldición por la desobediencia eran las maldiciones, diga conmigo, maldiciones generacionales. Entiéndase, los hijos heredaban la culpa del pecado de los padres, y por esto los discípulos de Jesús le hacen la pregunta, ¿pecaron sus padres? O sea, ¿por qué le pasó esto? Es la pregunta. Y ellos tenían 2 conceptos, o él pecó o pecaron sus padres. ¿Por qué? Porque tenían el contexto de lo que leímos, que las maldiciones por la desobediencia traía todo esto, ceguera, lepra, etcétera. Las maldiciones generacionales vinieron a causa del decreto de Dios por la idolatría, su pueblo adorando otros dioses. Pero es importante, hermanos, entender que Dios había libertado a su pueblo de un lugar donde se practicaba la idolatría, era normal. Y Dios los saca de allí y les da mandamientos para que vivan conforme a Dios y no conforme a Egipto. Bueno, el culto y la adoración a falsos dioses como Moloch
Fíjense, Moloch se parece mucho a lo que hoy vemos como los abortos, porque Moloch era una estatua de metal gigante, era cabeza de becerro. El becerro era representación de prosperidad. Por eso usted ve que aquí en Wall Street hay un becerro, y desde mucho tiempo el becerro de oro ha sido símbolo de riqueza. Bueno, los brazos, la gente por buscar bendición de los dioses sacrificaban a sus hijos y lo quemaban ahí. Es decir, sacrificaban a sus hijos por un beneficio egoísta. Ese era Moloch en esos tiempos. Ahora, eso es más cruel. Hoy es más sofisticado. Hoy es una pastilla, una inyección. Hoy es diferente. Luego el dios Baal, que casi lo ponían al nivel de Dios. Luego los dioses egipcios, que eran muchos. Bueno, toda esta idolatría, este culto y adoración nacía porque los dioses prometían bendición. Cuando había catástrofe decían, los dioses están enojados. Y la gente se asustaba y comenzaban a sacrificar, y los egipcios se hacían más ricos. Bueno, cuando Dios envía las 10 plagas, escuche bien, según los estudiosos dice que cada plaga representa un dios egipcio. Entonces nos imaginamos cómo estaba allí la gente confundida. Todos los dioses se rebelaron, pero era Dios mandando plagas a Egipto. En Éxodo 20, vamos a leer versículo 4. Éxodo 24. Fíjense lo que dice el Señor. Le dice a su pueblo, no te harás, ¿qué dice? Imagen. Ahora, muchos cristianos critican a los católicos porque tienen una foto de la Virgen o Jesús en su casa, ¿verdad? O ven una imagen en dibujo, y eso es idolatría, sí sabemos. Pero la palabra no te hagas imagen es no te imagines a Dios en tu mente de una manera que no es conforme a la palabra. A eso se refiere el texto. O sea, no te imagines tu propio Dios. Es que mi Dios y yo, ¿verdad? O mi Dios, yo no tengo que congregarme, mi Dios está en mi casa y yo tengo paz. Y todo eso es idolatría, porque no dice la Biblia eso. Yo no me someto a hombres ni a pastor. La palabra de Dios es que dice, no soy yo que digo sométase al pastor. Es la palabra, es Dios que dice. Cuando alguien dice yo creo en Dios o yo amo a Dios y no hace lo que Él dice, ¿qué dice Jesús? Que en verdad no lo ama, son mentirosos. Pues yo nunca les diría, sométanse que yo soy su pastor. Jamás haría yo eso, Dios me libre. Pero la palabra dice, sométanse a sus pastores porque ellos cuidan de sus almas. Ellos darán cuenta de ustedes. Entonces ahí es un mandamiento de Dios, no mío. Y la palabra no te harás imagen significa no te imagines en tu propia cabeza cómo Dios es, sino que la palabra nos dice cómo Él es. Y es la misma que tú tienes, es la que yo tengo, ¿sí o no? Dice, ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí ve el texto. O sea, el que idolatra aborrece a Dios. O sea, por eso es que no existe, yo creo en Jesús, pero también creo en esto. No. Ya es idolatría, y dice aquí es aborrecimiento a Dios. La pregunta, hermanos, es, ¿están vigentes las maldiciones generacionales en el día de hoy? ¿Qué usted cree? ¿Sí o no? O sea, ¿todavía las maldiciones generacionales están vigentes? La respuesta es sí y no. Bueno, los que dijeron que sí ganaron y también los que dijeron que no ganaron. Dios eliminó una de 2 tipos de maldiciones generacionales. Hay 2 tipos. Dios eliminó la culpa por el pecado de nuestros padres, pero Dios no eliminó la consecuencia del pecado de nuestros padres. Si mi papá era Pablo Escobar, ¿qué le digo? Es una maldición generacional. O sea, ya a mí me ven como ¿quién? Como el hijo. No soy, por si acaso me están viendo por internet. Jeremías 31, vamos a ver un ejemplo. Pero es un ejemplo sencillo para que vean que sí existe ese tipo de maldición generacional. Jeremías 31, 29, vamos a leer. Dice el profeta para avanzar, dice, en aquellos días no dirán más, quiero que noten lo que dice el texto, en aquellos días cuando venga Jesús, no dirán más,
Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, es un ejemplo figurativo, metafórico, de que lo que los padres hacían, los hijos lo pagaban. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de la maldición sobre el sacerdote Elí? Dice, o sea, el Señor pronunció una maldición sobre los hijos. Dice, tu familia no verá descendencia en mí. Fíjense lo que dice, si no, o sea, ya no más los hijos tendrán la dentera de la uva, de las uvas agrias que los padres se comieron, sino que cada cual, cada uno, morirá, ¿qué dice? Por su propia maldad. ¿Sabe lo que dice ese texto? Que si tú traes un trauma de tu pasado por tus padres, tú eres responsable de cómo tú vives hoy. Tú no puedes decir, es que soy así porque ya no. O sea, ni te aplica la culpa de tu padre a ti, pero tampoco te puedes justificar de que eres así porque te trataron así. Ya como adultos escogemos el camino que queremos tomar. Y de eso hay mucha evidencia porque hay quienes se escudan debajo de eso y se hacen la víctima. Es que soy así porque así. Sí, está bien, hay un trauma, es real el trauma. O sea, la personalidad sí es afectada por eso, pero ya conocemos al Señor. Ya tenemos un camino abierto de gracia que nos puede cambiar para que nuestros hijos no sigan esas maldiciones. Amén. Dice, los dientes de todo hombre que comiere las uvas tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, es decir, aunque fui fiel, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, refiriéndose cuando venga Jesús, dice Jehová, y aquí habla del nuevo nacimiento. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. O sea, ya aquí vemos que cada uno de nosotros somos responsables de cómo vivimos hoy. Ya no piense en su pasado y lo use como justificación de su conducta de hoy, no. La maldición de la culpa por el pecado de los padres fue redimido por Dios, mis hermanos. Por eso existe otro tipo de maldición generacional. ¿Cuál es? Y es el de las consecuencias. O sea, si yo tengo hijos, y fíjense, el ADN, hermanos, dicen los científicos que se puede leer el ADN. Ya hay un libro que puede leer el ADN. Significa que todo lo que usted hace, su comportamiento, se graba en su persona, en su personalidad, en su carácter. Pero fíjense, es en la sangre que se marca eso. Y esto es algo impresionante porque cuando traemos adicciones, inclinaciones, conductas, le podemos pasar por genética eso a los hijos. Qué cosa, ¿no? Entonces, por eso les digo, hermanos, que cuando Dios juzga un pecado, tú quizás dices, le voy a poner un ejemplo sencillo, permítame hacer un paréntesis. Usted diría, ¿el Señor me va a condenar porque yo le mentí a mi jefe el lunes porque no fui a trabajar? Bueno, esa es tu perspectiva de tu pecado, pero si le preguntamos a tu jefe y él te dice, sí, pero ese día que tú no viniste, tuve que emplear a uno nuevo y me rompió la máquina que me costó $1,000,000, por ejemplo. Bueno, cada pecado, hermanos, tiene un efecto de eco. Cada pecado va de un punto a otro afectando a las personas. Lo que tú hiciste como pecado no tiene un freno ni límite. La mentira que yo hablé en el pasado afectó a alguien. Y sigue afectando, hermanos. Sigue afectando. Créanme, cuando alguien te hiere a ti y tú ves a la persona, ¿no te duele otra vez? Hermanos, entonces cuando Jesús pagó por tus pecados y los míos, no fue solamente el pecado cometido, sino la consecuencia de ese pecado. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que hay una maldición generacional y puede ser en consecuencia, puede ser en genética. Inclinaciones, adicciones, puede ser, de alguna manera se le pasa de los padres a los hijos.
Yo soy así porque mi papá también era así. Yo soy así porque mi mamá también era así. ¿Han escuchado eso? Mira, alcohólico así como su papá, esto así como su papá o su mamá. Sí, hermano, sí se pasa ese tipo de maldición. Si sus padres fueron alcohólicos o drogadictos, es posible, lo digo con cuidado, que heredes la adicción o la inclinación. Es posible. Existe una transferencia de pecado genético y por las consecuencias del pecado de nuestros padres nos afecta a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Los discípulos de Jesús, mis hermanos, tenían este concepto de maldiciones. Ellos pensaban que la ceguera de nacimiento de este hombre era porque había cometido algún pecado en lo personal, o algo era como para ellos un pecado personal o generacional. Sin embargo, Jesús los corrige en este error y les dice: este hombre nació así para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten, porque Jesús hizo un milagro en él, le devolvió la vista. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que el pecado universal, ¿qué significa eso? El pecado que afecta a todo el mundo. Es el pecado que trae enfermedades, catástrofes naturales. Usted conoce todo lo que el pecado provocó en el mundo, ¿no? Este pecado universal es la causa directa de por qué el hombre nació ciego. Entiéndase, no fue algo que él hizo mal, sino el pecado lo afectó a él. El pecado de Adán. El pecado, hermanos, tiene un efecto natural en la creación. Las enfermedades, como dije, catástrofes naturales, deformación física como la ceguera de él, el envejecimiento, la muerte, todo eso viene por el pecado. Los discípulos quizás pensaban que porque ellos no eran ciegos, no eran tan pecadores como él. Así se estaban juzgando. O a lo mejor ellos pecaban mucho menor que él. Ahora fíjense cómo estaban midiendo las cosas. Miren, usted va a notar esto y es importante que usted lo sepa. En su caminar cristiano, especialmente estando en una iglesia, usted va a ver gente buena pasar por un momento muy amargo y gente mala nunca pasar por ningún sufrimiento. Y cuando alguien bueno, entiéndase bueno, alguien que uno sabe que es una persona de Dios, uno se pregunta y dice: wow, esa persona tan buena que está en esto, ¿verdad? Sin embargo, cuando le pasa un malo decimos: es que no era fácil. Entonces pensamos que es juicio. O sea, ¿cómo está la cosa? ¿Verdad que está distorsionado esa forma de ver? O sea, Dios en esta tierra no nos va a castigar en el sentido de merecimiento. Lo que merecemos es el infierno eterno. Lo que Dios permite que nos pase, hermanos, en sufrimiento, es con un propósito soberano para salvación. Siempre, Dios siempre lo hace. O sea, la palabra dice que el Espíritu trae convencimiento y Satanás acusa. Los dos se parecen. Si tú te vas a robar un dinero, el Espíritu te dice: no te lo robes. Satanás te dice: tú eres un ladrón. Fíjense, y usted dice: ¿cuál? Bueno, ahí es donde uno tiene que saber distinguir. Pero cuando no robas, andas por la palabra. Entonces se siente igual. Lucas 13, Jesús le dice algo a los discípulos acerca de este concepto. Lucas 13, versículo 1. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, lo van a poner en la pantalla, si es posible. Fíjense lo que Jesús le dice acerca del concepto de que los discípulos pensaban que porque este hombre era ciego, es porque pecó más. Vamos a pensar. Lucas 13:1 dice: por ese mismo tiempo había unas personas que le contaron a Jesús que Pilato había matado o mandado a matar a unos hombres de Galilea mientras ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, le está hablando a los discípulos, escuche bien: ¿piensan ustedes que esos hombres sufrieron así porque eran más pecadores que todos los demás? Le preguntó a los discípulos. Ellos tienen un concepto de maldición y bendición distorsionado. Jesús le dice con signo de admiración: no, casi para nada, en lo absoluto. Y dice el Señor: si ustedes no se arrepienten, todos ustedes también, ¿qué dice? Y ahí morir no es temporal, ahí es eternamente. Dice: ¿y piensan que los 18 que murieron cuando les cayó encima la torre de Siloé eran acaso más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? No,
Y si ustedes no se arrepienten, todos ustedes también morirán. ¿Se da cuenta que tenemos ese concepto de que cuando le pasa algo mal a una persona así? Yo recuerdo que cuando murió el pastor David Wilkerson, es un pastor que yo admiro mucho, un hombre de Dios impresionante. Saliendo de la iglesia se murió en el 2011 en su carro, tenía un Lexus blanco muy cómodo y el carro quedó desbaratado el carro quedó. ¿Cómo juzgas eso? Tú dirías, ¿por qué no se lo llevó acostadito, verdad? Al cielo. Son cosas que no entendemos, pero esa es la vida, mis hermanos. El sufrimiento no siempre es señal de algún castigo de Dios, no siempre. No todos los que sufren en esta tierra sufren de acuerdo a su pecado. Hay personas buenas que mueren de manera horrenda, como personas malas que mueren tranquilos en su casa. La tierra, recuérdese, no es el lugar donde recibimos galardones, pero tampoco es el lugar donde recibimos el castigo eterno. Eso viene después de la muerte. O sea, lo que el Dios nos da hoy no es lo que merecemos, porque no estamos en el tiempo de recibir los galardones o el juicio. Estamos en el margen de la misericordia para que arreglemos cuentas con Dios. Galardón eterno en los cielos, castigo eterno en el infierno, no aquí. La palabra de Dios, mis hermanos, nos habla de dos tipos de sufrimiento en la carne. Acuérdense que esta enseñanza va conectada a la que viene el domingo. ¿Cómo entendemos el sufrimiento de este mundo? ¿Sabe usted que cuando somos cristianos y no tenemos un entendimiento correcto del dolor y el sufrimiento, se triplifica el dolor? De repente te duele la cabeza y tú no sabes lo que es. Y por no saber, te preocupas, te duele más, la incertidumbre te mata, la desesperanza. Alguien dice, no, eso puede ser algo muy grande, y luego o sea, la falta del conocimiento de tu sufrimiento te agrega más dolor. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando sufrimos con entendimiento hay menos dolor, sufrimos entendiendo. De repente si vas al gimnasio y hiciste pesas, levantaste las pesas y te duele ahí, tú dices, no, es que estaba levantando pesas, ya, ahí quedó el dolor. Pero si por nada te duele el brazo izquierdo, tú dices, hay un infarto. ¿Sí o no? Bueno, ahí ustedes ven esas dos. Bueno, ¿cómo asimilar los padecimientos y angustias que enfrentamos? ¿Cómo lo asimilamos? En esta serie vamos a estar viendo muchos puntos porque hay tantas áreas que cubrir, especialmente acerca de los golpes del alma. Un golpe en el alma forma tu personalidad. Cada golpe o cada caricia o afecto forma tu carácter. Si tú eres una persona de tal manera, a lo mejor fue porque tu familia fue muy cariñosa, pero si eres de otra forma, a lo mejor no fue tan cariñosa. Los golpes del alma, de eso vamos a hablar en un tema. Existe, mis hermanos, un sufrimiento, voy sobre el final, un sufrimiento físico. Sufrimiento físico es cuando nos golpeamos el cuerpo, nos enfermamos, ¿verdad? Alguien nos golpea, eso es en el cuerpo físico. Pero también existe un dolor, un sufrimiento en nuestro cuerpo inmaterial llamado alma. No es lo mismo los dolores físicos del cuerpo que los dolores del alma. No es lo mismo. Te puede doler un brazo y tú puedes estar en paz. Pero no te puede doler el brazo, a lo mejor no te duele, pero no tienes paz. Son dos dolores diferentes. ¿Sí entienden eso? No confundamos que sufrir en la carne es solamente dolor físico. Dolor en la carne puede ser cuando alguien golpea tu ego también. Cuando tú de repente haces algo muy maravilloso y te sacrificas y tú dices, yo voy a ganar, y alguien te dice, no quedó tan bien. Eso es un golpe en el corazón, ¿sí o no? Fíjense lo que dice Salomón en Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos han experimentado esto en los dos lados? De repente estás mal y alguien te habla y tú sientes como un bálsamo en tu vida, como agua fresca. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿O cuántas personas te han herido con palabras que tú dices, wow? ¿Alguien? Ahora, ¿qué te golpearon? ¿El pie, la mano, el alma, mis hermanos, el corazón? Entonces ahí vemos que hay dos tipos de dolor. Alguien te puede herir físicamente con una espada y cortarte un miembro de tu cuerpo, como Pedro le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Eso es literalmente un espadazo. Como también alguien puede por palabras darte un espadazo, hermanos.
Es por eso, padres, que si usted tiene hijos todavía que están bajo su tutela, sean amables, sean dulces, sean cariñosos, abrácenlo, dele besito, rellénelo del amor del Señor. Si usted dice, es que yo no soy así, yo entiendo. ¿Por qué? Porque a ti te golpearon con espada. ¿Sí entienden? Pero vamos a cambiar eso, mis hermanos. Vamos a cambiar eso. El Señor nos enseña a mostrar afecto con gente que no sentimos amor. Y acuérdense que el amor bíblico es obediente, no es sentimiento. O sea, porque alguien dice, es que no lo siento. No, no, está bien. Pero mientras más lo practicas, te vas a sentir bien. Porque Dios te va a hacer libre a ti. El sufrimiento puede llegar por medio de alguna enfermedad, accidente, golpe o caída, pero el sufrimiento también nos puede llegar por medio de dolores del alma, como la ansiedad, la depresión, la tristeza, los insultos, la falta de afecto y amor, la soledad, el vacío del corazón, las traiciones, el rechazo, el desprecio, etcétera, etcétera. Hay una lista muy larga. En esta serie, o en esta enseñanza, mejor dicho, voy a estar hablando de estos dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento del amor de Dios y el sufrimiento del egoísmo de la carne. Fíjense, hay dos sufrimientos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10 en la Nueva Biblia Viva dice: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado, con el propósito, se puede decir, y tener la salvación finalmente. Jamás debemos de quejarnos de ese tipo de dolor, tristeza o sufrimiento que Dios permite, porque tienen un propósito de impulsarnos adelante. Dice luego, pero la tristeza de este mundo produce finalmente muerte. ¿Cuál es esa tristeza? La tristeza del mundo es más en el paréntesis de la envidia y los celos. Lo vamos a ver al final con un texto. Vemos que la gente dice, ay, ¿por qué no puedo tener yo esto? ¿Por qué no puedo tener yo aquello? ¿Por qué no puedo alcanzar aquello? Y mientras el mundo proyecta en cómo debe ser la vida, ¿cómo es que el mundo proyecta? Materialismo tras materialismo, materialismo, fama, poder, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le dice a un joven, la vida del ser humano no consiste en los bienes materiales que una persona pueda tener. Usted y yo sabemos que tenemos más de lo que anhelamos hace 20 años. O sea, yo cuando pensaba en venir a este país, obviamente vine por necesidad de dinero, no porque estaba pasando hambre, sino que quería más cosas materiales, y somos sinceros, porque no pasé hambre en mi casa, por lo menos no fue mi caso. Y yo pensaba en cosas y yo decía, cuando llegue a Nueva York, ¿verdad? Me voy a casar con una rubia americana, voy a comer comida americana. ¿Cuántos dijeron eso, hermanos? Y luego llego aquí y le digo a mi amigo, ¿dónde queda un restaurante dominicano por aquí? A los 6 meses conozco a mi esposa, la que es mi esposa ahora, hace 20 años de eso ya. Y venimos con unos planes y llegamos aquí y nos damos cuenta que somos quienes somos. Hamburger, pizza, McDonald's, no. Dame mi sancocho, dame mi arroz con habichuela. O sea, ¿de dónde somos? ¿Cuántos? La pupusa, ¿verdad? Que los tacos, o sea, ayúdenme, ¿hay alguien más aquí? La cachapa, ceviche, o sea, volvemos a empanadas, o sea, volvemos a caer en sí, decimos, es que yo soy de donde soy, ¿sí o no? Bueno, este mundo nos proyecta. Yo recuerdo que yo nací aquí, hermanos, pero yo tengo la misma experiencia que usted, en el sentido de yo miraba las películas y miraba hacia acá, y las películas te proyectan cosas, y la gente con su ropa, los edificios, porque uno pensaba que iba a vivir aquí en el Bajo Manhattan, ¿verdad? Vivo en Nueva York, pero ¿dónde, verdad? ¿Dónde? Esa es la tristeza del mundo, hermanos. Esa es, termina en muerte. O sea, damos todo por buscar un aplauso, un like, un seguidor por Facebook o Instagram. Y luego tenemos 1 millón de seguidores y no basta 1 millón. No, ahora son 10 y tampoco, no son 100 y ahora son 1,000 millones. Porque el alma, dice la palabra, que es eterna, hermanos. El corazón del ser humano es eterno y solamente algo eterno lo puede llenar. No se le olvide eso. Nada pasajero llena el corazón. Nada. La creación es un complemento de Dios para que nos podamos relacionar, pero nada en este mundo llena. Sí lo podemos disfrutar, es bueno, pero no lo veamos como lo más grande y lo más importante de la vida, hermanos, ¿no? Y de esa tristeza habla Pablo. Pongamos en orden esos conceptos, hermanos, de sufrimiento. Dios
Número uno, Dios no es el causante del dolor y el sufrimiento. Dios no es el causante del dolor y el sufrimiento, es el pecado. El pecado en el hombre es el causante de la maldad en este mundo. El sufrimiento no siempre es señal de maldición o de castigo de Dios. No siempre. Este mundo, hermanos, está infectado por el pecado. El sistema es pecaminoso. Las personas que viven aquí son pecaminosas y todo lo que aquí se hace es bajo el sistema. Miren, yo me pongo a ver las noticias y yo así en mi humanidad, ¿verdad? Digo, ¿qué se llevaría para traer paz a este mundo? Arreglar las cosas. ¿Sabía usted que cada vez que tú quieres hacer algo para corregir un defecto en la corrupción, tienes que desbaratar todo y sacar a todo el mundo del sistema? Porque no es nada más arreglarle una patita a la mesa, no es hacer otra mesa nueva. Piensen en eso, hermanos. Cuando usted dice, ok, ¿qué presidente va a venir a arreglar esto? Si gana uno bueno, lo matan, como Jesús. Se va a morir Urías, el rey Usías, perdón. El rey Usías era un hombre bueno. Jesús es la máxima expresión de nosotros enfrentar el dolor en este mundo. Él es la máxima expresión de ejemplo, quise decir. Él, siendo Dios mismo, hermanos, decidió enfrentar y soportar el sufrimiento por causa del pecado que Él mismo no cometió. Lo hizo por nosotros. ¿Para qué? Pagar nuestros pecados, vencer el poder del pecado y rescatarnos de la presencia del pecado. Por eso vino Jesús. Pablo dice que el sufrimiento por las cosas de este mundo produce muerte. Pero el sufrimiento que viene por el arrepentimiento finalmente produce vida eterna en Cristo. Si nos damos cuenta, Pablo habla de dos tipos de sufrimientos aquí. La diferencia es que uno produce muerte y el otro vida. Vamos a terminar con una historia que usted conoce. Salmo 73, vamos a hablar del salmista Asaf. El salmista Asaf tuvo un dilema, mis hermanos, como quizás usted y yo tenemos. Entre sufrir el dolor por las cosas de este mundo y el dolor por vivir una vida de consagración a Dios, negándose a los placeres de la carne. La vida consiste en uno de esos dos dolores. O sea, no es como que usted deja de sufrir como cristiano para vivir felizmente, ¿verdad?, en este mundo. No, es escogiendo entre dos sufrimientos que estamos. Salmo 73, vamos a leer desde el verso 2. Dice Asaf: en cuanto a mí, qué cerca estuve del borde del precipicio. Asaf aquí está hablando de su vida espiritual. Dice: ya mis pies resbalaban y estaban a punto de despeñarme. Porque yo, ¿quién es Asaf? Es un hombre de Dios, un salmista. Escribió salmos. Vivía cerca del santuario, se estaba sirviendo a Dios allí. Dice: yo, ¿qué dijo él? Envidiaba la prosperidad de los orgullosos y malvados. Ellos parece que viven una vida sin problemas, pero qué bueno que pusieron ahí parece. Sus cuerpos son fuertes y saludables, no se van angustiados como toda la gente o cargados de problemas como los demás. Y por eso lucen su orgullo como collar de piedras preciosas. Y sus ropas están tejidas de crueldad, Louis Vuitton, Armani, Versace, todo lo que usted quiera. Esos ricachones tienen cuanto su corazón anhela. Se burlan y hablan solo de maldad. Esto es casi hablando de las celebridades de hoy, casi de todas. En su orgullo buscan acabar con los demás, se jactan contra el cielo mismo y sus palabras recorren orgullosas la tierra. Aquí vemos el sufrimiento por los deseos, por las cosas de este mundo en Asaf. Son luchas humanas. ¿Por qué? Porque son de la carne. El hombre de Dios, salmista, tenía envidia, celos. Si yo les pregunto a ustedes si han sentido envidia o celos, la mayoría se van a quedar con la mano abajo. Pero cuando salimos a este mundo, hermanos, si visitamos un restaurante y usted va un día a un restaurante caro, que alguien lo invitó, o usted dice: voy a pellizcar el ahorro y me voy a dar un lujo un día al año, ¿verdad? Y voy a uno bueno, un restaurante más o menos. Usted se sienta allí y llegan los que siempre van ahí, que tienen dinero. Y vienen, es una pasarela, ¿no? De ropa de marca, carteras, carros, le hacen el valet parking. Y usted comiendo ahí su patica de pollo, ¿verdad? Y surge ese deseo, ¿verdad? Ay, me encantaría uno así.
me gustaría esto. Ay, ¿por qué, Señor, no me regalas uno así? La envidia y los celos. A Asaf le pasó. Miró por la ventana del Facebook y del Instagram y ahí estaba. Y se metió y dice que casi resbala. Significa casi abandona a Dios, casi apostata, dijo él. Dijo casi porque es posible. Pastor, Asaf podía perder la salvación. Dijo él que casi resbala. Casi se va al mundo, dijo. Bueno, Asaf miró por la ventana del Facebook, del Instagram y comenzó a envidiar a los hombres impíos, hermanos. Asaf comenzó a juzgar la vida a través de los ojos del mundo y se olvidó del destino final de los hombres impíos que aborrecen a Dios. Salmo 73, 12, fíjense, dice: miren a esos arrogantes, dice Asaf, ni siquiera se molestan en alzar un dedo. O sea, es decir, no trabajan. ¿Conoce gente por su barrio así? De los que andan con la música, ¿sí o no? ¿Trabajan? La mayoría no. Eso está diciendo, se lo estoy traduciendo a este tiempo. Ni siquiera se molestan en alzar un dedo y se multiplican sus riquezas. ¿De qué me sirvió mantener mi corazón limpio y cuidarme de no hacer maldad? Dice Asaf. Lo que recibo todo el día son problemas y cada amanecer me trae dolor. Si en verdad hubiera yo hablado así, habría sido traidor a tu pueblo, hablando con Dios. Pero qué difícil es entender eso, la prosperidad de los malvados. Y un día, dice Asaf, un día entré a meditar en el santuario de Dios. Es decir, apagué la computadora y me fui a orar o a abrir la Biblia, entiéndase. Y estuve pensando en el futuro de esos malvados. Cuando salimos de la iglesia, especialmente nosotros vivimos aquí en el Bronx, yo me encuentro a veces en mi edificio con un gentío, a veces con una bocina. Tengo que entrar así, ¿verdad? Permiso, a donde yo vivo, que la mayoría ni viven ahí. El humo no deja que uno vea a la gente, y usted ve a la gente brincando, gozando y todo eso. Bueno, gracias al Señor, pues yo creo que ha hecho un trabajo donde ya esas cosas uno le molesta ya. No es como al principio que decía, ¿qué hago? ¿El mundo o Dios? Hay momentos que hay esa lucha. Pero tú ves ese estilo de vida y te piensas que están viviendo la vida loca. La pregunta, hermanos, dos preguntas. ¿Qué sucede cuando esa cabecita se acuesta en la almohada? O cuando no están inmunizados por el alcohol o las drogas, insensibles. ¿Y qué pasará con el final de ellos? Así es como hay que verlo ahora. No lo vean como ellos allá y yo aquí, sino misericordia. Orar por ellos, orar por los jóvenes. Si tú vives en un lugar como el que yo describí, entiéndase, así como en el Bronx, que te molesta tener un vecino porque la marihuana, la música, te tiembla el edificio, hasta la sopa te mueve, dice: Señor, dame gracia y paciencia, Señor, y que yo pueda orar y mirarlos como tú me miraste a mí cuando yo estuve así. Eso hay que mirarlo así, mis hermanos. Satanás sabe, mis hermanos, que si puede calmar el dolor de la conciencia, el evangelio no tiene efecto, porque el evangelio tiene que producir dolor. ¿Sabe que hay gente que tiene una condición médica muy delicada y dicen, ve al médico, y te dicen, no, yo me siento bien? Tienen miedo de que el doctor le diga que tiene algo más fuerte y prefieren vivir así. Y muchos no amanecen. Sin sufrimiento, hermanos, para terminar, no hay vida cristiana, mucho menos vida eterna. Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y no se olviden que estamos en un mundo donde estamos sufriendo uno o el otro sufrimiento, el del mundo o el de Dios. Por eso termina Pedro diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos de armarnos con el mismo pensamiento. Pónganse de pie, por favor. Mis hermanos, la lucha de la vida es compleja. Jesús entró a este mundo y enfrentó todo esto. O sea, Jesús, siendo perfecto, inocente, justo, santo, entró en un mundo de problemas, conflicto, de engaños, traición, de abusos, opresión, de todo. Y cuando Jesús viene a este mundo, se encuentra con yo no me imagino en la mente de Jesús
No sé si a usted le pasa que cuando ya tiene tiempo en el Señor, que el Señor comienza a cambiar su vida, su corazón, usted comienza a ver cosas, la vida diferente. Lo que antes no te molestaba, hoy quizás te da vergüenza. Si cuando saliste del mundo, hay cristianos que dicen, yo en el mundo tenía tantas mujeres, y lo dicen como con orgullo, luego pasa un tiempo y tú dices, wow, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza que yo era un perfecto mentiroso, qué vergüenza que yo era un perfecto irresponsable. Todo eso viene a tu mente y te duele, porque ya tu corazón, como ya va en purificación, todo esto te molesta, comienzas a sentirte hasta asqueado por esto. Bueno, el mundo no siente eso que nosotros sentimos. El mundo no lo ve como tú. El mundo lo ve diferente. Y parte del sufrimiento, hermanos, en el evangelismo para que conozcan a Jesús es sufrir, es aguantar. Yo recuerdo que hace unos años teníamos un vecino arriba que casi todas las noches hacía fiestas, invitaba a prostitutas y nos tocaban el timbre a nosotros a la 1, 2 de la mañana para que, sin querer. Y yo le decía a mi esposa, no podemos reaccionar, hay que tener paciencia. Nunca le dije, aún sabiendo que eran mujeres de la calle, nunca les hablé mal. A veces me decían, sorry, toqué el timbre sin querer. Yo sé que no fue sin querer. Lo que pasa es que nos usaban como para que le abrieran. Y yo le decía, es ok. Y yo miraba por el ojo y veía cuando subían. Y comenzaba el olor a marihuana y el piso temblaba. Y una música, bueno, mi suegra también sabe. Creo que del ladito de ella era donde vibraba más el. Y yo le decía a mi esposa, hay que soportar, hay que aguantar, porque no sabemos. Bueno, hoy vemos vecinos en nuestro edificio viniendo a la iglesia. ¿Se imaginan, hermanos? Que fuéramos arrogantes, que fuéramos malos vecinos, pero hay que sufrir. Es un proceso de aguantar y callar y no reaccionar y ser amable y saludar a todo el mundo con el mismo afecto. Porque la palabra dice que el Espíritu produce en nosotros un amor puro. Un amor puro que no es que con el hermano aquí mucha risa, pero con el de allá le cambio la cara. Eso no es amor puro. Eso no es amor puro. Y el dolor, hermanos, en la vida cristiana es importante para poder vivir como Él nos manda a vivir. Dios, en la mayoría de las cosas que nos va a pedir, van a ser cosas que no nos gustan. El Espíritu te llevará a donde tú no quieres. Cuando usted llegó a este país, usted no sabía en lo que iba a trabajar. Este país rompe con el orgullo. Yo tiré aquí periódicos, como trabajo. Yo en mi país, yo nunca hubiese hecho eso. Me muero de hambre por el orgullo, porque la dignidad, la familia, los que me conocen. Y aquí, en la madrugada, mi esposa y yo, lloviendo, tirando periódicos, y yo un día lloré. Digo yo, wow, Señor, impresionante las cosas que uno hace. Bueno, en el Señor te va a pedir cosas que tú no vas a querer darle. Te va a pedir tu Isaac y te va a doler, pero créanme, mis hermanos, que te va a hacer libre. Te va a hacer libre de aquellas cosas que tú dices, yo no quiero ser así, no quiero pasar por esto más, estoy cansada, estoy cansado. Dios usa el dolor para aliviar tu dolor. No se le olvide eso. Dios usa el dolor ¿para qué? Para aliviar el dolor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, por cada persona que está aquí, Señor. Si aquí hay alguien que no te conoce, Señor, y que está pasando por un momento muy difícil, Señor, yo te pido, Señor, que tú pases tu mano, que esa persona pueda tomar una decisión de entregar su vida, Señor, de conocerte a ti, vivir para ti, sufrir el verdadero sufrimiento que produce vida eterna, abrazar el dolor del amor, no el del egoísmo de este mundo que solamente te ofrece, te promete, pero te hunde más en el pecado, te hace más adicto, más vanidoso y te engaña. Yo sé que tú tienes planes, Señor, y todos estamos incluidos sin excepción de personas. Pero como la mujer del samaritana, Señor, no puedes comenzar a trabajar con nosotros hasta que no te entreguemos nuestro pecado. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu traiga convicción en esta hora. Que tu Espíritu, Señor, hable a la vida de aquellos que tienen necesidad de ti, Señor.
Que tu palabra encuentre, Señor, en la recámara de los corazones un lugar y que no salga de allí. Que la guardemos, Señor. Que caminemos en tu palabra. A veces cuando estamos en el servicio nos sentimos bien y tranquilos, pero es cuando salimos de aquí que comienza otra vez el ataque, la indiferencia. Cuando comenzamos a convivir con personas que no te conocen, Señor, allí es donde viene la prueba. Dale fuerza a los que están tratando de alcanzar sus familias para ti, Señor. Esposas que sus esposos no están aquí o su esposa no está aquí. Dale fuerza a los solteros que se guarden en consagración. Dale fuerza, Señor, a cada uno, mi Dios, de los que están luchando para ser fiel a ti, Señor, así como Asaf. Asaf nos enseña que cualquiera de nosotros podemos envidiar. Podemos mirar por la ventana del mundo y querer vivir esta vida que, aunque sabemos que es pasajera, pero al mirarla se ve perfecta. Cada día este mundo se ve más bonito, se ve más cómodo, pero sabemos que es una cortina nada más. Un día, dice Pedro, todo se acabará. Un día estaremos delante del Creador dándole cuentas de todo lo que hicimos, cada detalle. Pero gracias a Jesús, a su sangre derramada, mientras vivimos en obediencia por fe a tu palabra, Señor, esos pecados estarán en blancos allí, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, por tu herida fui sanado, y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí, y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti. Aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno me creaste para ti. Es tu voluntad en mí. ¿Cuántos podemos alzar nuestras manos a Él y digámosle: aquí estoy, Señor, en tus manos, tú eres nuestro alfarero, Señor, queremos hacer tu voluntad como cordero. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, por tu herida fui sanado. Gracias, Jesús.
sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Y aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, ¿cómo no? Voy a rendirme a ti. Dile a Él: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti, aquí estoy. Como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Sí, Señor. Y aunque a veces no podamos entender, Señor, sabemos que tú nos estás moldeando. Digámosle a Él: y aunque a veces yo no puedo entender lo que estás haciendo, moldeando mi ser, tú eres perfecto, yo confío en ti. Sabes lo que haces, lo que es mejor para mí. No sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti, aquí estoy. Como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero con un propósito eterno. Me creaste para ti. Digamos juntos: haz tu voluntad en mí. Y una vez más: haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Podemos dar aplausos al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Acomoda tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que podamos vivirla diariamente cuando decimos amén. Amén.
Dios les bendiga, hermanos amados, que el Señor les lleve con bien. Si el Señor quiere, nos vemos la próxima semana.